para mí todo un aniversario, todo un acontecimiento y algo que cambió la tele de plataformas, ¿no? Como se entiende ahora y como se empezó a entender en el momento que se emitía Crematorio en Canal Plus, ¿no? Tenemos la suerte de tener hoy a Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, que fueron los creadores de esta serie y en la que para llegar a esa serie pasaron también muchísimas cosas. Os lo habrán dicho ya 1000 veces, pero enhorabuena. Porque que se pueda celebrar después de 10 años Crematorio, me parece que os hayan acordado vosotros Movistar, me parece muy bien, ¿no? Y que la tengan colgada, me parece estupendo, ¿no? Sí, de hecho no éramos conscientes de los 10 años y ha sido una alegría que nos lo recuerden y que todavía siga ahí Crematorio vigente y que la gente la recuerde con este cariño. Es curioso porque parece que el tiempo no pasa, pero pasa. Sí. No, yo revisé algún episodio de nuevo, porque en su momento ya lo había visto, pero es verdad que hacía mucho que no veía yo Crematorio y antes de que vinierais vosotros a la entrevista, que me dijeron que ibais a venir, digo, no, voy a revisar alguno de los episodios, porque hay cosas que evidentemente ya no te caben en el disco duro. Y si algo me he dado cuenta de Crematorio, y os lo han dicho en varias entrevistas, es que sigue siendo muy actual. Porque más que la trama, que es importante, la trama de corrupción, etcétera, son los personajes siguen muy vivos. Sí, y eso es Chirves, es decir, cuando una novela es gran novela porque sus personajes, y en este caso el tema también, da algo universal, son personajes universales, temáticos universales, hablan mucho de la condición humana, de la decepción, de las expectativas de un país, de una generación como la de Rafael. O sea, digamos que la novela, la serie, tenía como direcciones de varios de los creadores, entre ellos el autor de la novela, nosotros por otro lado, el productor Fernando Bobaira por otro. O sea, hay muchas cosas volcadas ahí que hacen que todo aquello siga vigente, ¿no? Pues los personajes universales de Rafael, lo que decías tú, la temática de la corrupción, que una vez que descubrimos que es algo que no eran dos manzanas podridas, sino que está muy generalizado, nos define mucho. Es decir, muchos países cuentan su historia a través de su trama criminal, la nuestra quizá sea esta, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos define y la gente lo percibe como algo muy, muy presente. Pero es que además nos cuenta desde la transición, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace que la gente nos puede contar desde más atrás y nos podemos identificar, pero realmente es que de la transición aquí somos nosotros mismos, nuestros padres, la gente más cercana que decimos, bueno, es que hemos llegado aquí porque nos reconocemos en ellos lo que somos ahora. Entonces, yo creo que eso hace que sea muy presente. Eso es verdad. Yo no sé si hace 10 años daba miedo enfrentarse a un formato que sí, bueno, se había iniciado, pero es un formato diferente, el de que fue de Jorge Sanz, que sorprendió muchísimo en su momento, pero no grabar episodios estándar de 50 minutos, de lo que se supone que es una serie, entre comillas, que ya reducíais casi pues 40 minutos y además sin anuncios, es decir, ver la serie al completo, hacerla muy adulta, no tener un target concreto de familiar, para más jóvenes, para más mayores, sino contar la historia tal y como se imaginaba en el libro y como la traspasasteis luego al guión, que incluso le disteis un aire de thriller, cosa que el libro no lo tiene, no es un thriller, es otra historia, ¿no? Yo no sé si en ese momento a uno le entra miedo, por mucha seguridad que tuvierais por el productor, por Bobaira, por el propio Canal Plus, etcétera. Yo creo que podían tanto la ilusión, las ganas que teníamos, en este caso nosotros, pero yo creo que mucha gente, nosotros tuvimos también la suerte de poder estar ahí en ese momento oportuno, pero yo creo que en general toda la profesión, que llevaba mucho tiempo además haciendo mucha ficción, preparando, pues teníamos ganas de dar ese salto, ¿no? Y hasta que no apareció Canal Plus, una cadena de pago que justamente su premisa era esa, la que acabas de decir, no tener un público generalista, sino ir a un producto más adulto, más complejo y a un formato sobre todo más internacional en ese aspecto, pues no fuimos muy conscientes. Yo creo que la ilusión nos pilló y todos fuimos adelante con ganas de hacer esto, ¿no? Como decimos muchas veces, nos dejaban hacer esto. Nos dejan de verdad hacer esto, podemos hacerlo. Y decía Alex Martínez Roch, le he leído recientemente, ¿no? Que fue una panda de inconscientes que nos dejaron y dijimos, vamos a abrirnos aquí, somos capaces de intentar. Y no
no piensas en compararte con la referencia. Es como, te dejan jugar un partido importante, pues lo juegas. En ese sentido, sales a jugarlo con toda la ilusión del mundo y las ganas de hacerlo bien. Y sobre todo de probar cosas que no habías probado, pues con la fotografía, poder cuidar esto de una determinada manera, tener un poquito más de tiempo, que los capítulos, los de los 50 minutos, era fundamental, porque es verdad, yo había hecho ya mucha televisión antes también, y los 70, todos los espectadores lo vemos ahora, esos 20 últimos minutos se hace muy pesado, sí. se notan muchísimo, muchísimo. Por algo el estándar americano, que está todo inventado, son 50 y funciona. Además, al final, uno de 70 te puede pesar y sin embargo 50 a lo mejor te comes 3. Te quiero decir que es las medidas por cortes además de bloques están muy pensadas ya, ¿no? Y bueno, nos dejaron hacer eso, pues es como si te abren las puertas del campo y te dejan correr, pues vamos a correr. Claro, como vacas sin cencerro, ¿no? Que Total, diría Pedro, total. pero teníais un cencerro importante que era Bobaira, que creyó fundamentalmente en este proyecto, que lo defendió, que lo vendió, y que se pudo hacer, porque a priori queda hoy todo muy bonito, la aventura, os dejamos, luego ya durante el rodaje no tuvisteis demasiada interferencia, Bobaira estaba ahí encima supervisando y entusiasmado como si fuese de hecho era un miembro más del equipo, y eso es algo único. Por eso Crematorio está en vuestra memoria y va a estar siempre. No siempre ocurre en esas circunstancias, porque hay mucha gente mirando, demasiada gente y opinando, que entonces es cuando ya te abres las venas. Y en este caso todo el mundo iba a mejorar el proyecto, no a opinar sobre el proyecto. En ese sentido, lo que dices tú de Fernando Bobaira, ahora que nosotros también estamos en tareas de producción, ya lo valorábamos entonces, la figura de un buen productor, es decir, es tu protector, a ti no te llega nada. Nos dicen, ¿tuvisteis problemas? A nosotros no nos llegó lo que hubiera, que no creemos que lo hubiera. Hubo de toda clase, pero desde luego un buen productor en ese sentido es tu muro y te permite estar a lo que estás, y todo lo demás estás protegido, ¿no? Y él tuvo su pelea, su empeño y si... No solo eso, quien vio la serie ahí fue Fernando Bobaira, quien vio la novela y quien dijo, esto es una serie muy potente, esto pueden ser nuestros Sopranos, estos son nuestros chungos. Fue Bobaira. Tú estabas desarrollando un largo para él, que yo empecé a trabajar contigo ahí, y te lo puso encima de la mesa y él lo tenía muy claro, desde luego. Pero la adaptación tuvo que ser muy complicado, porque uno ve la serie, y yo recuerdo haber leído la novela. Después de ver la serie me interesó mucho acercarme al libro. A mí me gusta más la serie que el libro, no porque estéis aquí, o sea, lo digo públicamente. Entre otras cosas, por el aire de thriller que le dais, la supresión de algunos personajes que a mí no me importaban demasiado, la invención de algunos nuevos. Pues si alguien ha visto Crematorio, no voy a desvelar el final del personaje, porque si estamos hablando, para que también os acerquéis en Movistar a verla, que es la cuelgan completa, no me voy ahora yo a hacer el spoiler de contaros el final del personaje, pero tiene un final distinto, no sé si lo podemos decir, en la serie y en el libro. Es decir, todas esas aportaciones, esos diálogos que tampoco estaban, porque eran personajes a que les ocurrían cosas, pero no muchas veces las cosas que vosotros contáis en función, primordiaba más, es mi opinión, en la serie, lo que os decía al principio, la historia de esos personajes, la historia sobre todo del gran protagonista, con el gran Pepe Sancho, que a veces la trama en general, que era importante, era una trama que ya se había desarrollado, que se estaba desarrollando en ese momento y que ya después ni te cuento, tanto cuando habéis hecho la serie como cuando se escribió el libro. Y a mí eso me entusiasmó mucho, pero cuando leí las dos cosas en su momento pensé, vaya trabajazo. Y que no tuvierais de uñas al autor, que no sé cómo recibió el autor. No, ahí yo creo que no, ahí hay que decir que Rafael, yo creo que Rafael hizo un trabajo, Rafael Chirves hizo un trabajo de salud mental y de un poco de no sufrir, y entendió, esto lo hablábamos mucho de lo que decía Sosaca, ¿no? Cuando trabajó en El nombre de la rosa con Humberto Eco, que Humberto Eco entendía, mira, este es mi hijo, la novela es mi hijo y la película es el tuyo, o sea, tú mira por tu hijo. Y yo creo que Rafael hizo un poco eso, ¿no? Tomó distancia, nos dejó hacer. Decía, mira, no hay muchas maneras decía él, no hay muchas maneras de ganar dinero decentemente. Esta es una de ellas, así que yo entiendo que no vais a hacer ninguna barbaridad, y yo creo que por salud y por no sufrir y por... Pero no es cierto que yo creo que incluso él agradeció que la serie fuese tan distinta pero tan igual, es decir, que respirase el tono, que respirase la esencia del libro,
pero que al mismo tiempo él había renunciado al género, al thriller, a la trama y a lo que conlleva en relaciones de personajes ese género, con lo cual se complementan muy bien, yo creo, la serie y la novela, pero las hace muy distintas también. Nosotros partíamos un poco como si la novela fuese el capítulo 0, y a partir de ahí empezaba nuestra serie, ¿no? Y podíamos desplegar pues otras cosas que si él había utilizado sobre todo esos monólogos interiores o como él decía, ¿no? La violencia de la palabra para enganchar al espectador, nosotros íbamos más a esa trama de género, a esa relación con los personajes, una vez que planteábamos un conflicto que en la novela no estaba, y era la caída de ese personajazo, ¿no? Cómo empiezan a investigarlo y lo que supone un conflicto como ese en su ámbito familiar. Claro, el arranque es la novela y pensamos, lo decíamos muchas veces, que se podía leer la novela y ver la serie por separado, incluso una antes que otra, y no interfería la una en la otra. Es decir, que en ese sentido lo que teníamos era lo que decía Rafael, es que la serie, él pensaba que la serie mostraba lo que la novela ocultaba. De alguna manera todo lo que estaba sugerido en la serie, como dice Alberto, en ese momento en el que es intocable Bertomeu, que es desde donde se cuenta la novela, a partir de ahí nosotros decimos, bueno, pues ahora vamos a contar su caída. Y entonces buceamos en todo lo que tenía la novela donde poder contar, porque además era la manera de ser fiel a esos personajes, y construimos una serie de trama pura, que es lo que no tenía tanto la novela, que eran monólogos, y ahí ya nos basamos en lo que era el dossier de los casos de corrupción que había entonces. Estamos hablando de, nosotros empezamos a adaptar en el 2009. Es decir, que no fue de un día para otro. No fue de un día para otro, y no es todo lo que conocemos ahora, y la prensa solo se había generado sobre todo los casos de corrupción que venían del caso Malaya y todo lo que era la corrupción que venía de ahí. Rafael hablaba de todo el tema valenciano de Levante, pero lo que conocíamos en detalle, porque ya estaba juzgado y había prensa para poder documentarse en ello, eran todos esos casos, ¿no? Entonces, todos esos personajes, porque Rafael no abundaba en la trama de corrupción, él hablaba de una atmósfera moral, de alguna manera, hablaba, los personajes eran monólogos sobre eso, pero no había una trama criminal urdida, ¿no? Y ahí todos esos personajes pues los tuvimos que generar nosotros, Zarrategui el abogado, ese concejal de urbanismo que es un poco Roca que aparece por allí, o sea, todos esos personajes, la policía, todos esos personajes que son sobre los que se sustenta el armazón de la trama del noir, si quieres, esos los tuvimos que generar nosotros para poner encima todo el retrato increíble de personajes que hizo Rafael. Y luego os permitió también utilizar mucho, ahora ya es muy habitual, ¿no? Ahora se confunde mucho el lenguaje cinematográfico con el televisivo, entre otras cosas porque el soporte ya es el mismo, es alta definición, es vídeo, etcétera. Entonces el cine era película, vosotros era el vídeo. Pero sí jugasteis con algo que luego se ha copiado ya mucho, ¿no? En todo lo que es la serie ficción en España, que es el cine, o sea, el lenguaje de cine. Por ejemplo, en el primer capítulo, si os acercáis a verlo, hay dos secuencias que son muy cinematográficas. Una de ellas es la presentación del personaje entrando en el tanatorio de Pepe Sancho con un travelling desde atrás, que eso no era habitual, había que mostrar siempre al protagonista de frente, y desde la primera secuencia no lo mostráis como lo tenéis que mostrar, sino lo vais a ver el respeto a través del gesto de la gente que lo está recibiendo, que lo está mirando, y ese plano en ese episodio, que creo que es el primero también, de ese cementerio de cuerpos y caballos, que me parece, o sea, después de eso ya es cuando quieres ver el segundo a continuación, es decir, me parece un epílogo de episodio fantástico, ¿no? Y eso era un riesgo, o sea, que ahora todo es muy fácil, o sea, lo ves, y en eso no te va a sorprender. Hemos visto luego muchas cosas semejantes, pero en aquel entonces yo creo que uno de los factores sorpresas era utilizar un lenguaje cinematográfico muy claro, que no era solo el puro y duro de televisión. Yo creo que esa era la apuesta de la cadena, y Bobaira era el productor, es un productor de cine. Y desde el principio teníamos muy claro que, además, aunque es una serie, nosotros la rodamos como una película. Ahora está mal visto decir que una serie es como el cine, etcétera, pero en el hecho práctico, el plan de rodaje, como la rodamos, fue como se planifica una película. Rodamos los 8 capítulos de una tacada, utilizando los decorados para ir pasando, para justamente optimizar los recursos y tener esa calidad de cine. Y al final lo que hicimos a nivel de rodaje es plantearlo como una película. Y era el empeño también, porque es verdad que teníamos más tiempo para rodar. Claro.
pero no era del todo el tiempo del cine. No era el tiempo del cine. Entonces siempre estabas ahí en una especie de tierra de nadie que decías, es que esto es tele, no puedes rodar cine. ¿Cómo que no? Entonces era tu pundonor y las ganas de llevar el plan de rodaje a los extremos para acercarte a rodarlo con el cuidado que requería eso, porque y aún así una película, no olvidemos que una película son 2 horas, 3 horas, aquí estamos hablando de un metraje enorme, ¿no? En el que tienes que contar todo eso y a la vez poner todo el cuidado del mundo para que eso, para que respire de esa manera, ¿no? Los tiempos de ensayos, o sea, todos los tiempos no son exactamente los del cine, entonces había que esforzarse y llevar el equipo a niveles de mucha exigencia para conseguir buscar y conseguir esos estándares que eran los que soñábamos todos. Los Soprano, curiosamente, en aquella época se seguían rodando en cine. Sí, en película. Justo fue la llegada como decías tú antes, de las cámaras lo que permitió eso, la Red One con la que rodamos, las primeras cámaras digitales con ese tipo de calidad que nos permitían acercarnos a eso. Y eso que esas primeras cámaras, por ejemplo, tenían un enfoque complicado, o sea, no era lo que es ahora, o sea, que todo se estaba por hacer y todo estábamos la sensación de estar en el momento en el que se estaba dando ese cambio, ese giro, por ejemplo, de lo digital, ¿no? Lo que sí está claro es que nunca tuviste la tentación de hacer una segunda parte por aquello del personaje. Dijiste esto, sí, se podía haber ido por otro lado, todo se puede ir por otro lado, pero decidisteis que era lo que era una miniserie, ahora se llama miniseries a las series que concluyen, que no tienen por qué ser mini, porque a veces duran 8 o 10 episodios. Pero eso estuvo muy claro en la mente, incluso después del éxito del Crematorio, decir, no lo volvemos a tocar. Nunca se planteó, la verdad. O sea, sí que había una idea, como dices tú, y si hubiese una segunda, bueno, pues quedan las dos mujeres al mando de tal, pero realmente el arco tan fuerte que tiene el personaje de Bertomeu, cómo acaba, etcétera, siempre se pensó como una historia muy basada en Rubén Bertomeu y también lo que hablábamos, ¿no? De intentar hacer ese esfuerzo de rodarlo como cine, etcétera, de no dejarnos nada en el armario, ¿no? De ponerlo todo en el asador y de hacer esa historia. Enrique Urbizu hace poco estrenaba también para Movistar Libertad y al mismo tiempo, después de tener hecha la serie, ha hecho una película con el material. Os ha reducido las 6-7 horas que dura Libertad a 2 horas 20. ¿Vosotros seríais capaces ahora, con el paso del tiempo, de decir, vamos a hacer la película de Crematorio con el material que tenemos, no volverlo a filmar? Uy. O no, o decir no, o sea, pues qué miedo. Con el material filmado, no podría. De hecho, con ese esfuerzo cuando se hizo de rodar como cine a nivel de planificación, teníamos los guiones muy atados, porque el reto era optimizar mucho el plan de rodaje y el tiempo de rodaje, con lo cual y al tener una trama de corrupción tan densa, digamos, sería complicadísimo, sería muy complicado. No, y además es que Crematorio, lo que decíamos de que una serie es una serie y una película es una película, la estructura de Crematorio es claramente de serie y no de película larga, porque realmente cada capítulo corresponde a un tema muy concreto y tiene sentido en eso, es decir, en pasado los personajes cómo le ayudan en su proceso de las etapas de la corrupción y en presente ver esos mismos personajes cómo le van abandonando hasta que él queda solo. Entonces esa estructura está muy marcada en la serie. Convertir eso en una película me parecería complicadísimo, es decir, la trama tiene mucho desarrollo, mucho giro y en ese sentido no es una trama más ligera que te permita contarlo en menos, es decir, que realmente hay mucho texto que cuenta mucha cosa, es decir, a mí me costaría muchísimo, aparte que ni loco me volvería a poner a pensar en aquello. Yo creo que cada cosa tiene su momento y su tiempo, y fue aquel y fue maravilloso y ahora estamos en más cosas y tendrá otro momento en la que venga. No puedo acabar, porque llevamos ya casi media hora hablando, de hablar un poco de los actores. Todos están en estado de gracia, absolutamente todos. Pero evidentemente Pepe Sancho ya no está. Pero para él como actor fue muy importante esta serie. Y vosotros, el haber podido contar con un actor que decidió entregarse al 100% al personaje y ser el personaje, no el actor.
en ningún momento, pues que no utiliza ninguno de sus rasgos habituales, a lo mejor en otros personajes o en otras películas, sino siempre un buen actor, porque Pepe Sancho siempre ha sido muy buen actor. ¿Cómo llega? ¿Cómo lo descubrís? ¿Por qué decís que sí a Pepe? Pues lo plantea Fernando, vemos bueno, pensamos en más posibilidades, no solo se piensa en una persona y lo vamos a conocer, me lo presenta Fernando, pensamos que era un grandísimo actor, él estaba buscando eso, es que cuando hablamos de Pepe y Bertomeu, estamos pensando en esos actores que encuentran su personaje. Ha hecho trabajos excelentes y maravillosos, pero hay un momento que hay un actor que encuentra un personaje. Estoy pensando en Gandolfini con Tony Soprano, estoy pensando en Cranston con Walter White. Ese momento en el que, y él buscaba algo así, había hecho Tarancón hace poco, lo habíamos visto, y me lo presentó Fernando, me dijo, ¿te va a medir? Me dijo, nos sentamos, me miró de arriba abajo, me estudió, estuvimos hablando y nos entendimos muy bien. Y lo que es que Pepe era una persona extremadamente inteligente, él lo vio clarísimo. Había tanto de lo que él conocía también. Él es valenciano, conocía todo aquello y entendió tan bien el personaje. Y yo creo que hablaba mucho también de él y de lo que le rodeaba y de la edad en la que tenía. O sea, fue una suma de factores que hizo que la gente oportuna estuviera en el lugar adecuado y uno de ellos era Pepe y Pepe lo entendió perfectamente. Es que lo entendió la primera y a partir de ese momento fue muy socio, muy a favor, no tuve que convencerle de nada, digamos que una vez que entendió dónde íbamos, vio claramente, entendió hacia dónde íbamos, cuál era el personaje, a partir de ahí todo fue colaborar, poner de su parte, ejercer, como hemos dicho muchas veces, de jefe de departamento. Yo creo que todos los actores hablan maravillas de Crematorio, de la posibilidad de haber trabajado con Pepe Sancho y lo que supuso, porque yo creo que actuó como capitán un poco del elenco y les dio una seguridad, no sé, creo que se le echó las espaldas. Se le echó las espaldas y yo creo que todos están muy bien porque yo creo que todos tienen ese tono y parte de culpa yo creo que es de Pepe Sancho, de cómo armonizó... Unificar tonos de actuación, que a veces es complicadísimo. Y Marcamos algunos se te va y se te va, o sea, no hay forma humana. Marcamos las claves, el texto, quisimos que estuviera muy medido, él también lo entendió así, él era muy vieja escuela, en ese sentido muy disciplinado. Entonces, en cuanto encontramos las claves, con muy poco sabíamos dónde llevarlo y fue una gozada, fue de esos trabajos gratificantes donde cuando todo el mundo se entiende y va en la misma dirección, sumas muy rápido y el trabajo se apoya unos en otros y hace que fluya de una manera muy muy clara. Y bueno, con Pepe ya te digo, fue bastante... están todos, Juana Costa está maravillosa, haciendo la segunda mujer, etcétera. Alicia está fantástica también. La podéis ver ya, no tenéis que esperar a nada, está completa, la vais a disfrutar un montón. Lo lógico sería preguntaros en qué estáis, pero conociendo un poquito vuestra trayectoria, estaréis en varias cosas. Estamos en tiempos de pandemia fundamentalmente, con lo cual levantar un proyecto bastante complicado, ya de por sí un proyecto nuevo, porque se están rodando cosas que estaban ya aprobadas hace tiempo, pero bueno, como sois luchadores sé que estáis ahí con series, que también hay una película de por medio, que el avión está a punto o no de aterrizar, ya ahí lo veremos, que lo habéis dicho en alguna entrevista, así que no os voy a preguntar lo mismo de lo mismo, porque las cosas llegarán cuando tengan que llegar. Felicitaros también por la zona, a mí me parece que habéis hecho un trabajo estupendo en la zona muy alejada de Crematorio, o no, según se mire, también se plantea una realidad distópica que no es tan distópica como parece, ¿no? Como y más ahora. En un momento de mucho más. Si yo te contara lo de las máscaras. Y mucho más ahora, ¿no? Fíjate, ahora podría haber rodado sin ningún problema todo, y además lo llevarían con muchísima naturalidad. Teníamos reservas de máscaras de la zona, las dimos a La Paz, de hecho. Claro, y EPIs teníamos, que nos pilló en medio de todo esto, fíjate. Bueno, pues vamos a despediros, si os parece, con un poquito de Crematorio, con el sonido de un poquito de Crematorio. Desearos lo mejor para este año, que se adelanten los proyectos para que podamos ver nuevos, sea en cine, sea en tele, a mí me da igual, en caso que sea un producto bueno. Confío mucho en vosotros, chicos. Y enhorabuena por ese 10º aniversario que todos nos hemos empeñado, y especialmente Movistar, en recordárnoslo. Algo bueno habréis hecho. Si no, yo dudo mucho que Movistar se hubiera molestado en recordar una gran serie, ahora ya fuera de broma, como es Crematorio. Gracias. A ti, muchas gracias.
Levantaremos aquí un hotel nuevo, pero no uno cualquiera. ¿Qué hago yo? Cedernos el terreno. A cambio recibirás un porcentaje de los beneficios.